¿Qué debe hacer un abogado para darse a respetar? Bueno, en primer lugar, tener capacidad para juzgar los casos que se le presentan, es decir, examinar el asunto que se le presenta. Si juzga que el caso no es defendible, no conducir a su cliente a un litigio que no va a tener éxito. Saludos amigos, un placer por estar con nosotros en este canal. Esta es la sección Debajo de la Toga en su canal ¿Qué dice la ley? Un servidor, Julio Esteban Tavera, siempre nos acompaña. En esta ocasión me encuentro en la presencia de Juan Alberto Peña Lebrón, un abogado de mucho renombre, no solo a nivel local, en Moca, ni Puerto Plata, Cibao en sentido general, sino también a nivel nacional, un referente, una gloria del derecho nacional. Y para nosotros es un placer tenerlo aquí, señor Alberto Peña Lebrón, no solamente abogado, sino también un reconocido poeta, un gran munícipe. ¿Cómo se siente a sus 91 años de edad, me dijo que tenía? ¿Cómo está en su estado de ánimo? Bueno, mi estado de ánimo está bastante positivo, pues me siento físicamente bien y también en el aspecto anímico y espiritual. Eso es excelente, porque a su edad muchas personas se tiran al abandono, pero usted lo veo con mucha energía y eso es positivo. Correcto. Qué bueno, qué bueno. Don Alberto, ¿por qué fecha más o menos usted se gradúa de Derecho? El año 1954. 1954. Correcto, en la Universidad de Santo Domingo, que no era autónoma entonces. Ok, tengo entendido que usted tenía para esa fecha algunos 24 años. Correcto. ¿Y cómo fue el estudio en ese entonces? Pues no era como ahora las cosas están como muy fáciles, pero en ese entonces era más difícil. Bueno, era bastante difícil y riguroso porque estábamos bajo la era de Trujillo, que era una dictadura, pero asimismo era riguroso y exigente en las escuelas y en la universidad. Pero teníamos la suerte de tener como profesores a excelentes miembros de la judicatura preparados, como los profesores Froilán Tavares, Ruiz Tejada, Rafael Bonelli, es decir, Hipólito Herrera Villini. Grandes escritores. Grandes escritores. Profesores que tenían libros de texto para el aprendizaje del derecho. Y esos fueron nuestros grandes profesores. ¿Cómo usted ve el ejercicio del derecho de aquel entonces comparado con la actualidad? ¿Cuál es su valoración? Bueno, yo no puedo tener juicio sobre la actualidad, como cerré mi oficina al final del año 2000, es decir, que tengo 21 años sin contacto con los tribunales ni con el ejercicio. Veo en las noticias cómo ejercen abogados en los diversos litigios que se presentan en los tribunales, pero sí sé que en mi época era bastante riguroso el ejercicio y había mucha capacitación. Por ejemplo, aquí en Moca hubo excelentes abogados como Manuel García Lizardo, Antonio Rosario, Antonio García Vázquez, Carlos Manuel Guzmán Comprés, Rogerio Espaillat y muchos abogados de esa capacidad. Usted ejerció junto con Artañán Pérez Méndez. Correcto. Que es una gloria del derecho dominicano. Artañán se graduó un par de años después que yo. Ok, o sea que usted fue primero que Artañán. Sí, yo me gradué primero que Artañán. Ok. ¿Y qué tal fue la relación suya con ese gran maestro, Artañán Pérez Méndez? Tuvimos una relación muy estrecha como colega, muy respetuosa y muy afectuosa. Y él fue un gran abogado de un ejercicio brillantísimo, no solamente como abogado, sino como profesor universitario y como escritor de textos para el estudio del derecho. Usted llegó a ser hasta cierto punto rival de Artañán Pérez Méndez, como contendor en cuanto a la intelectualidad se refiera, porque había mucho mashup, le llamamos nosotros, mucho encuentro
Actualmente tenemos encuentros entre abogados, que no, este era mejor, este será mejor que el otro, y así sucesivamente. ¿Hubo ese encuentro con usted, con Artañán? Nunca tuvimos. En primer lugar, nunca tuvimos posiciones encontradas, es decir, que defendiéramos causas diferentes en los tribunales, pero tampoco como amigos ni como colegas tuvimos confrontaciones, sino una relación armónica, amistosa y respetuosa de parte de él y de parte mía. Ya para culminar con el tema de su relación con Artañán Pérez Méndez, hay un abogado que siempre se menciona al lado de Artañán Pérez Méndez, que es Vincho Castillo. Eran como dos escuelas, la escuela de Artañán y la escuela de Vincho. Según su valoración, ¿cuál de los dos abogados tenían como más carácter, más preparación? ¿Artañán o Vincho? Lo voy a meter al medio ahí con esa pregunta. Bueno, no, yo tengo una valoración de eso muy particular. Primero, Vincho fue compañero de estudio mío desde el liceo secundario en Santo Domingo hasta que nos graduamos los dos el mismo año. Vincho fue y es, porque está vivo actualmente, un brillante abogado, hijo de un famoso abogado de San Francisco Macorís, de Pelegrín Castillo, y ha dejado una estela de un ejercicio brillante, tanto como orador como escritor, porque también escribe en los periódicos. Y Artañán, brillante también como abogado, penalista, pero también civilista, de un ejercicio también ejemplar. Yo no puedo establecer un paralelo ni que juzgar que este es mejor que el otro, más capacitado, porque los dos son brillantes. Usted ha dado un empate. Sí, un empate en la brillantez. Ok, qué bien. Usted es un abogado que ha resaltado por su deontología jurídica, bien acabada. ¿Qué debe hacer un abogado para darse a respetar, para que lo respeten como lo respetan a usted? Que tengo conocimiento de que sí, que lo respetan muchos abogados, tanto nuevos como viejos. ¿Qué debe hacer un abogado para darse a respetar? Bueno, en primer lugar, tener capacidad para juzgar los casos que se le presentan, es decir, examinar el asunto que se le presenta. Si juzga que el caso no es defendible, no conducir a su cliente a un litigio que no va a tener éxito, y recomendarle buscar una solución transaccional con su contrario, porque muchos abogados suelen llevar casos que saben que no van a triunfar y le causan perjuicio a su cliente, y eso no es de una conducta correcta en un abogado. Y el cliente tampoco le tiene respeto después, porque el abogado lo ha conducido a gastos innecesarios. Ahí nace el respeto que le tiene el público y que le tiene la clientela por su ejercicio, a quien sabe recomendar cuándo no litigar y cuándo litigar. Y es muy difícil en este tiempo. En este tiempo sí. Es muy difícil porque la gente quiere tener mucho poder, mucho dinero, y si ve la oportunidad de tener dinero, don Lebrón, él le importa que pierda o que gane. Precisamente, esa es una de las diferencias del ejercicio anterior como el actual. En mi época, cuando yo llegué aquí a Moca, los grandes abogados no tenían esa avidez por el dinero, Antonio Rosario, Antonio García Vázquez, Manuel García, sino por defender honestamente a sus clientes. Era como más amor a la Pero ahora se ve una avidez en el ejercicio, en el cobro de honorarios, como en otras profesiones también, que desborda lo normal. Y eso no solamente en el ejercicio de la abogacía, sino también en el ejercicio político, porque hay una concepción de la vida de que el bienestar, el poder, la riqueza son los fundamentos de la vida, y eso no es correcto. Wow, eso fue una muy buena enseñanza que usted nos acaba de dar a todos. En una entrevista que nosotros le hicimos a Juan Pablo Acosta en esta sección Debajo de la Toga,
Él habló muy bien de usted. Él dijo que lo admiraba mucho, incluso que usted era un referente y un consultor. Él lo consultaba mucho, porque usted es un hombre bien culto, decía él, muy acabado. ¿A qué se debe eso? Que sientan esa admiración por usted, don Lebrón. ¿Y cómo usted se siente al ser admirado por abogados de la categoría de Juan Pablo Acosta y de otros? Bueno, yo diría que mi comportamiento a través no solamente de la profesión, sino de la vida, de mi conducta personal, ellos han estimado que yo puedo servir como modelo y como ejemplo para su propio comportamiento. Esa ha sido la razón de esa admiración y ese afecto que siempre me han mostrado. Yo no puedo quejarme de mis colegas ni de la comunidad mocana, que siempre ha tenido para mí un trato considerado, respetuoso y admirativo a mi vida, a mi conducta y a mi comportamiento como profesional y como miembro de esta comunidad. En su tiempo, ¿cuáles eran los abogados que usted admiraba? Mencióneme 3 abogados que usted decía, wow, si yo fuera como ese abogado en su tiempo. Bueno, como referencia yo diría a esos abogados que he mencionado, al doctor Antonio Rosario, al doctor Manuel García Lizardo y al doctor Eduardo Antonio García Vázquez. Yo sé que muchos de los alumnos, porque usted fue maestro también, tengo entendido. Yo no fui profesor. ¿No fue profesor? Yo fui profesor en la Universidad Católica Madre y Maestra. Ajá, fue profesor. Pero no de derecho. Ah, ok. No de derecho per se. No de derecho. Bueno, pues entonces quedaron muy influenciados, muchos abogados incluso. No en aulas, porque le llaman profesor. Correcto. Le llaman profesor. Bueno, muchos se me acercan y me hablan del profesor Peña Lebrón. Sí, porque tuve una actividad de guiar y orientar a los profesionales del derecho recién graduados. Sí. Cuando uno sale de la universidad, uno tiene una serie de teorías, pero en la práctica de la profesión hay muchas cosas que uno desconoce. Entonces muchos de los recién graduados en Moca se acercaban a mi oficina buscando orientación y yo los orientaba poniendo a su disposición mi biblioteca o texto de redacción, de demanda, de divorcio, de litigio, de responsabilidad civil, de cómo enfocar cada asunto. Y muchos de los abogados jóvenes tienen esa parte de su historia que me usaron como profesor en la práctica profesional aquí en Moca. Por eso y usted hizo una labor incluso más fuerte que la de un profesor en el aula, porque realmente uno como abogado cuando se gradúa tiene ciertas debilidades con el tema de la práctica, y encontrar a alguien que lo saque de ese abismo, eso es muy importante, muy importante. Usted tuvo muchos alumnos, no de aula, sino de vida. ¿Cuáles de esos alumnos usted lo ve y se admira y dice, qué bueno que fue uno de mis alumnos, qué bueno que yo tuve la oportunidad de ayudarlo, que ha sobresalido? ¿Me puede mencionar alguno? Bueno, seguro. Por ejemplo, Juan Pablo Acosta, que es un abogado joven que venía aquí cuando tenían un caso que no habían conocido de antemano y iba a mi oficina, pues yo lo orientaba y le mostraba, por ejemplo, expedientes de casos míos similares, o al licenciado Amado Martínez. Sí, muy bueno. Muy bueno, con un brillante abogado actual, mocano, muy capacitado. De los abogados a nivel nacional, don Lebrón, su valoración es muy importante para nosotros, que somos jóvenes en esto, y para muchos que van a ver este video, para nosotros tomar algunos abogados de referencia de lo que nosotros vemos en la actualidad. Usted me dijo que, aunque no está ejerciendo, pues la noticia se entera. ¿Cuál abogado usted ve que puede ser un referente a futuro para nosotros los jóvenes, que está ahora mismo en ejercicio a nivel nacional? Le digo, este joven o este abogado, tómelo como un referente, porque está bien capacitado y entre otras cualidades.
Bueno, yo en realidad no tengo actualmente una visión de los que están ejerciendo. Ok. No tengo una visión. Tengo, por ejemplo, la de Vincho, porque fuimos compañeros. Tuve como referente la oficina de Lupo Hernández Rueda en materia laboral y como redactor de texto en materia laboral. Ok. Su hijo, Carlos Hernández Contreras, uno de los expertos en materia laboral. Ahora que usted dice Carlos, aquí en Moca tenemos uno que es muy bueno, está dando mucho la talla, se llama Carlos Salcedo. Correcto, mi vecino aquí, Sí, muy sí. amigo mío, también experto en materia laboral, y él escribió el prólogo a la obra de Lupo Hernández Rueda sobre el comentario, el código de trabajo anotado. Sí. Carlos Salcedo fue que le escribió el prólogo, porque Lupo lo consideraba como muy capacitado en ese orden. Es decir, que Carlos Salcedo es un abogado brillante, sobre todo en materia laboral, pero también en materia penal. Él está defendiendo una causa muy notable actualmente. No quiero hacer referencia a eso, Sí. pero lo veo defendiendo una causa que está actualmente en los tribunales. Y lo está haciendo de una manera magistral. Muy brillante. Muy brillante lo está haciendo. ¿Qué derecho usted ejercía en su tiempo, don Peña Lebrón? Básicamente, materia civil, comercial y de tierra. Ok. A pesar de que en mis inicios, pues uno tenía que ejercer toda clase de materia. Penal, civil, comercial, había que meter el pico donde quiera. Todo lo que hubiera. Pero después fui limitando mi ejercicio a esa materia básica. Civil, comercial, de tierras. ¿Y por qué dejó de ejercer? Bueno, porque ¿Por ya qué tomó esa decisión? yo tomé esa decisión por varias razones. Primero, porque yo entendía que ya con 70 años de edad era tiempo suficiente para dedicarme a actividades que me interesaban más, como la poesía, la literatura, la cultura, la historia dominicana. Segundo, porque ya no consideraba necesario hacer ningún aporte más al ejercicio del derecho aquí en Moca y a mi país. Y pensaba que dedicándome a esas otras actividades culturales e históricas podía servir más al destino de mi república. ¿Puede un abogado retirarse como lo hizo usted? ¿O de qué forma podría un abogado retirarse como lo hizo usted y seguir viviendo económicamente hablando, don Lebrón? Porque eso es un reto. Hay abogados que ejercen mientras vida tengan porque no han alcanzado lo de su jubilación. ¿Qué fue lo que usted hizo que pudo alcanzar eso? Bueno, yo tuve ejemplos de profesores brillantes que tuvieron que ejercer la profesión durante tiempo vivieron. Por ejemplo, el profesor Rafael Bonelli, que después fue presidente del Consejo de Estado después de la muerte de Trujillo. Fue un abogado brillante de Santiago y nos decía: la profesión mía y de ustedes se da para toda la vida, porque ya yo tengo tantos años y todavía tengo que estar ejerciendo la profesión, y lo único que he adquirido son 2 casitas de madera aquí en Santiago. Decía los Rafael Bonelli. Y el brillante profesor de Derecho Procesal Civil, Froilán Tavares, hijo, brillante profesor y cuyo libro sigue siendo de texto, me parece. Sí. También, o sea, tenía tantos años. Ya le hizo unas modificaciones. Sí, tenía que ir a la cátedra porque él tenía problemas visuales, con una gran lupa para ir leyendo el programa de la materia con una gran lupa. Y tuvo que seguir siendo hasta que murió don Froilán Tavares con esa capacidad, porque no pudieron acumular grandes fortunas. Yo comencé mi ejercicio y tuve cierto éxito económico y tuve la prudencia de ir haciendo pequeñas inversiones en ciertos bancos, ciertas compañías, y ir acumulando para el futuro. Es decir, que fui acumulando ciertas cosas y sigo teniendo, por ejemplo, acciones en grupos bancarios, etcétera,
que con cuyos intereses pues me estoy manteniendo y manteniendo mi familia. Que eso es un muy buen consejo, don Peña Lebrón, Sí. para estos abogados que ahora le está yendo bien, van de viento en popa, pero como decimos nosotros en buen dominicano, hay que guardar el pan para mayo. Correcto. El que guarda siempre tiene. El que guarda siempre tiene. Don Peña Lebrón, una pregunta más. Usted es un poeta. ¿A qué se debe que la mayoría de los abogados como que tienen como esa afinación con la poesía? ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Sí, Porque el no, abogado sí, tiene sí. una afinación con la poesía. ¿A qué se debe eso? Bueno, porque... A mí me encanta la poesía. Sí, correcto. Yo estaba leyendo unos cuantos poemas de usted que son tremendos, muy, muy buenos son. Y me encantaron muchísimo. ¿A qué se debe ese asunto? Bueno, yo diría que el derecho y la poesía siempre han sido, diríamos, actividades intelectuales con cierta vinculación intelectual. Y uno ve los grandes poetas de la antigüedad ejercían el derecho también, como Virgilio Sí. o Horacio. Y en la República Dominicana, Fabio Fiallo, por ejemplo, era abogado. Abogado. Lupo Hernández Rueda, poeta, gran poeta, brillante poeta, abogado. Sí. Máximo Avilés Blonda, gran poeta, abogado. Víctor Villegas, gran poeta de la generación del 48, abogado. Vincho Castillo, que aunque no publicó libros, pero también escribió poesía, abogado. Sí. Sí. Pues. Bueno, hay una afinación ahí. Sí, Será por sí. los discursos que se dan en los tribunales. Que ahora ya no se dan ese tipo de discursos. No. Ya el derecho pasó a ser un mero ejercicio transaccional. Sí, seguro. Más que esos grandes discursos poéticos que tiraban los abogados, que las personas del pueblo iban a verlo y lloraban Seguro. en la defensa. Por ejemplo, ¿Usted llegó a tirar esos discursos? no, yo no fui gran orador en esa línea, pero desde la antigüedad, por ejemplo, Marco Tulio Cicerón, el gran orador romano, también era un intelectual. Y él tuvo un libro sobre la elocuencia, en la cual describe cuáles son las condiciones para el hombre de ejercicio del derecho expresarse con brillantez. Pues así mismo en los tribunales había aquí abogados famosos que eran elocuentes en la cosa. El papá de Vincho, Pelegrín Castillo, y Juan José Sánchez en La Vega. Sí. ¿Cómo usted quiere que los recuerden? Y respóndame con sinceridad. ¿Como poeta o como abogado? Yo diría que preferiría que me reconocieran como hombre común del pueblo, preocupado por el destino del bienestar de mi comunidad moca y preocupado por el destino y la felicidad de mi país, República Dominicana. No, todo eso suena muy lindo, pero cuando den una referencia, el poeta o el abogado Alberto Peña Lebrón o el poeta Alberto Peña Lebrón, ¿cómo usted se siente mejor cuando le llaman? Lo que no me tenga aprieto es usted. ¿Cómo se siente mejor? Cuando le dicen poeta o le dicen abogado. Yo diría que poeta. Poeta. Sí, usted es una persona que es muy culta y da mucho gusto realmente. Yo me estoy dando un banquete con usted aquí. Estoy fascinado con todos estos libros porque a mí me encantan los libros. Veo que usted tiene aquí más de 1000 libros en esta biblioteca. Correcto. Y me dijeron que tiene más Sí. en otros lugares. Usted lee uno diario, ¿verdad? No, eso Lee no. mucho, no, lee mucho. Leo mucho porque a veces un libro tiene uno que pasar 5 o 6 días para leerlo completamente. Y todos esos libros, no es que uno diga que lo ha leído todo, sino hay libros que son referentes, que uno lee una porción, uno lee otra porción, uno lee una porción. Por ejemplo, de los clásicos, Homero y cosas, de los clásicos romanos, Cicerón, Séneca, o de los clásicos franceses, Honorato Balzac, o de los clásicos ingleses, de Dickens como novelista.
de los clásicos novelistas franceses como Victor Hugo. Es decir, que uno no tiene que leerlo todo completo, uno lee porciones. Ahora hay obras que uno tiene que leerla completa, grandes novelas como la Guerra y la Paz de Tolstoy, o La Sangre de Tulio Cestero, para hablar de aquí en República Dominicana, o como El Enriquillo de Manuel de Jesús Galván. Pues uno de esos libros lo lee completo. Sí. Pero los otros libros sobre historia, sobre geografía, sobre sociología, uno lee porciones como referencia. Pero naturalmente la lectura es una fuente de superación espiritual y de ubicación en el mundo de la cultura y de las ideas dentro de las cuales uno está viviendo. Mencióneme 3 libros que todo abogado obligatoriamente tiene que leerlo. 3 libros. 3 libros. Sí, que usted recomienda que el abogado obligatoriamente tenga que leerlo. Si usted es abogado y no ha leído esos 3 libros, hay problema. Bueno, porque yo sería repetir, diríamos, algunos libros de texto, pero no me voy a referir a los que son de texto porque tiene que leerlo obligatoriamente. ¿Sabes? Pero si usted pretende ser un gran abogado, usted tiene que leer las obras de Marco Tulio Cicerón, el gran orador romano. Ok, leerse a Marco Tulio Cicerón. Excelente. Don Alberto Lebrón, para nosotros es un placer tenerlo aquí en esta sección, en nuestro canal, Debajo de la Toga. Muchísimas gracias por recibirnos en su hogar, en su morada sagrada, que es su casa. Bueno, yo también agradezco la oportunidad de comunicarme con mi comunidad, con mi pueblo y expresar mis sentimientos, no solamente culturales y literarios, sino también de afecto hacia mi comunidad, hacia mi país. Bendiciones.